Bueno, vamos, como tenemos clases siempre los 2 primeros días, es bueno como ubicar siempre dónde estamos, ¿no? Acuérdense que estamos trabajando con este diagrama simplificado y vamos a estar muchas semanas, con el mismo diagrama, pero en esta primera parte estamos concentrados en este bloque que está acá. Y allí lo que estamos haciendo es aprender diversas formas de asignar a los bits o a los símbolos. Todavía no hemos llegado a M-ario, hoy probablemente vamos a iniciar formas de OTA. Entonces, la semana pasada nos dedicamos, las semanas pasadas, mejor dicho, nos dedicamos a trabajar con códigos de línea, que básicamente trabajamos de manera binaria, pero que hoy seguramente vamos a mostrarles con un ejercicio una transmisión banda base, pero M-área, en vez de ser binaria. Y luego nos iniciamos en lo que es la modulación, haciendo siempre el comentario de que hoy en día poco se usa la modulación binaria, pero es muy interesante porque nos da como un piso que nos permite comprender mejor todo lo que viene después. Bueno, además de que en realidad la modulación en frecuencia, por ejemplo, todavía se usa, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos ya la semana pasada? Les mostré diversos tipos de modulación, como en comunicaciones analógicas, una modulación en amplitud, en fase y en frecuencia, en fase y en frecuencia. ¿Ok? Sin embargo, en el caso de la modulación en amplitud, ya de una vez adelanté que la única modulación de amplitud que tiene más o menos sentido usar y que sí se usó hace tiempo en la parte óptica es OCA, que es on-off keying. Algo similar pasa con la modulación de fase, que la preferida es la de PRK, porque la otra no es tan eficiente ni buena frente al ruido, no tiene tanta fortaleza frente al ruido. Y también en FSK tuvimos un pero, y es que nos concentramos en un tipo de transmisión que nos permitiera tener un menor ancho de banda, que es la gran problemática de las modulaciones en frecuencia. Y eso lo logramos insistiendo en la ortogonalidad entre las frecuencias presentes, F alta y F baja. Total que de esos esquemas, el procedimiento fue muy similar. Lo primero que hicimos, una vez que repasamos lo que vimos en señales respecto a los teoremas de modulación para el caso determinístico, que no lo usaremos, y para el caso aleatorio, que lo usamos. Y lo que hicimos primero fue partir de un modelo matemático, como siempre, como lo hicimos con los códigos de línea y como lo vamos a seguir haciendo en la clase de hoy, con las transmisiones M-área. Nosotros, partiendo de ese modelo, pudimos encontrar algo que es muy importante, porque cuando tenemos señales aleatorias, observar el comportamiento en frecuencia no es nada fácil. Entonces, partiendo del hecho de que X de T proviene de un proceso aleatorio, en este caso B de T es una forma binaria no retorno a cero que no existe, solamente existe en mi imaginación dentro de este modelo matemático, pero que se ajusta bastante bien a lo que es el resultado de la modulación, ¿verdad? En este caso, cuando B de t es 1, esto es un coseno, cuando B de t es menos 1, esto es cero, o sea que refleja perfectamente el comportamiento de la señal loca. Llegamos a que la densidad espectral era un sin cuadrado y como les dije, nos vamos a fastidiar de ver sin cuadrado en las densidades espectrales de todo tipo. Y además vimos algo que ya nos era familiar, que era una presencia de la portadora en la transmisión, que implica un gasto de potencia que lamentablemente a veces solo digamos, uno lo acepta porque puedes tener una detección muy barata. Ustedes lo vieron así en modulación AM y aquí pasa lo mismo. Pero lo cierto es que logramos definir, primero logramos identificar que el ancho de banda es infinito. El ancho de banda, todas las señales digitales es infinito. Como sabemos que eso no es posible, logramos definir, gracias a que es un sin cuadrado, pudimos definir de una manera relativamente fácil el ancho de banda práctico. En este caso nos ubicamos en el lóbulo principal y nos dio 2 FB. De tal manera que luego pasamos a trabajar con las bases, que es muy sencillo porque tienes un coseno y cero. Con una sola base pudimos representar, hicimos mucho énfasis en que la frecuencia de portadora debe ser múltiplo entero de f bit
Y ya repetí que eso no es un capricho matemático, sino que en la práctica con eso se logra mantener a raya la expansión del ancho de banda. Todos sabemos que cuando hay transiciones abruptas en tiempo, eso desparrama el ancho de banda. Entonces, con mantener un número entero de ciclos de portadora en T bit, estamos en binario, después pediremos lo mismo, pero en T símbolo, vamos a ver que con eso tenemos ventajas en la reducción del ancho de banda práctico. Entonces, esta fue la constelación, después vamos a hablar con más detalle de eso, y luego pasamos a la modulación en frecuencia, que es bastante más complicado usar el modelo matemático porque esa famosa BDT que existe en nuestra mente nada más, está dentro del argumento del coseno, lo cual es trágico, ¿no? Entonces, pero y se logra haciendo un procedimiento matemático usando trigonometría, coseno de A más B, coseno A, coseno B, cosa que yo me salté porque pude modelar, ¿verdad? La señal FSK como la suma de dos señales OK, pero de frecuencias distintas. Esta tiene una frecuencia alta, esta tiene una frecuencia baja, y como se suman, y cuando una está prendida, la otra está apagada, se produce una especie de ortogonalidad que permite que yo pueda sumar las DEPs. Eso fue algo que se vio en señales, cuando si yo tengo X1 de T más X2 de T, dos procesos ergódicos independientes, y aquí un bit no tiene dependencia con el de al lado, y si al menos uno tiene media cero, las DEPs se pueden sumar. Y así lo hicimos acá y conseguimos efectivamente que teníamos en vez de 2 deltas, teníamos 4, que en vez de 2 sin cuadrado teníamos 4, uno centrado en F alta y el otro centrado en F baja. Y allí fue que empezó nuestra gran preocupación por el ancho de banda, porque nos dimos cuenta que esto podía ser muy grande e inconveniente. Entonces allí incluimos lo que son las exigencias para que las señales sean ortogonales a fin de conseguir una restricción en la F delta, que es la desviación, en función de F bit. Y nos dimos cuenta que si, por ejemplo, aquí en este caso poníamos K igual 1, lográbamos la menor distancia posible entre las portadoras, F alta y F baja, y eso nos lleva a una modulación que se llama MSK, que es Minimum Shift Keying. Antes de llegar a esa, tuve que también demostrarle que para que sea posible tener bases ortogonales, también F alta y F baja tienen que cumplir condiciones similares a las que observamos en F delta y FC. ¿Ok? Total, todo el mundo tiene que ser múltiplo entero de F bis cuarto. A eso llegamos, pero eso nos llevó a una modulación que se llama Minimum Shift Keying, que se usa en el estándar GSM de tercera generación, y en realidad el que se usa es GMSK, que es un Minimum Shift Keying, pero agregándole un filtro gaussiano para todavía reducir un poco más el ancho de banda. Ya se había reducido y así lo hicimos. Pasamos finalmente a PRK, que va a ser nuestra preferida, y logramos descubrir muy rápidamente su DEP, porque ya es la más fácil de todas, es muy fácil, solamente hay que aplicar un teorema que repasamos, que vimos en señales, y encontramos rápidamente que la DEP son 2 sin cuadrado. Si nos fijamos en el lado de las frecuencias positivas, nos damos cuenta que la ocupación espectral es de 2 FBI. ¿Ok? Y así como lo hicimos con OK y con FSK, aquí también obtuvimos la base y una vez que teníamos la base procedimos a construir la constelación, que de eso vamos a hablar ahora en detalle. Así como en FSK buscamos un caso especial práctico, aquí también, porque la modulación de fase necesita eh, de tener detección síncrona. O sea, necesitamos tomar la señal, multiplicarla por una portadora, pero eso es muy costoso. Entonces se busca un esquema más económico que eso sí, nos obliga a manipular la señal en el transmisor para generar una señal que se llama DPSK. ¿Ok? Manipulamos la señal en función de sus bits anteriores y luego podemos de esa data extraer en cierta forma la portadora que vamos a tener aquí. Esa portadora, por cierto, va a estar sucia, pero eso nos va a llevar a una probabilidad de error más grande,
pero nos va a ahorrar una cantidad de dinero importante. En la práctica se usa es así. En realidad no se usa DPSK, se usa DQPSK, o sea, no se usa en binario, sino en cuaternario o esquemas de más alto orden. Pero me es mucho más fácil explicarle la filosofía diferencial en el caso binario que en un caso cuaternario. Entonces, por eso se los mostré aquí. Entonces, tenemos un caso especial y con eso, digamos, terminamos todo lo que son las modulaciones binarias. Aquí me interesa que vean graficada, ¿verdad? El lado positivo de las DEPs a título comparativo. Fíjense que estas dos tienen el mismo ancho de banda, es 2 Fbit. Esta tiene un ancho de banda más grande, que depende del valor de F delta que yo escoja. Puede que puede que yo quiera solamente un FSK ortogonal, aunque no sea de distancia mínima. Eso es válido. Solo en el esquema práctico de GSM se forzó que teníamos que tomar la distancia mínima posible entre las dos portadoras. Entonces, bueno, dicho esto, nosotros nos vamos a concentrar un poquito más ahora en lo que es la constelación, la fortaleza frente al ruido, que son esquemas que en general vimos menos en todo este desarrollo la semana pasada. Fíjense bien, empezando por OK, queda claro que si tienes dos símbolos, que por cierto, voy a aclarar algo que me preguntó Adrián el fin de semana y que no es la primera vez que me lo pregunta. Yo tengo la costumbre de graficar una señal típica, un símbolo al lado del otro, ¿no? Y yo tengo que mirar eso y de ahí despejar quién es S1 y S2. Entonces, S1 aquí existe entre 0 y T bit. Y S2 no es que existe entre 0, entre T bit y 2 T bit. No, 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 no. Todos los símbolos existen entre 0 y T bit, así como las bases. ¿Ok? Esos son cosas imaginarias. Esas señales de energía, S1, S2, S8, U1, U2, U3, solo existen en nuestra mente y son señales de energía que se definen entre 0 y T bit. Lo que pasa es que yo trato de graficarles en el menor espacio posible cómo luce la señal en tiempo en la vida real. Y por eso pongo un símbolo al lado del otro. ¿Ok? Pero los símbolos en el modelo matemático existen entre 0 y T bit o más adelante entre 0 y T símbolo. ¿De acuerdo? Dicho esto, yo de aquí puedo darme cuenta que el símbolo 1 es un coseno de amplitud A, que el símbolo 2 es un coseno de amplitud 0, o sea, 0 voltios. Queda clarísimo que como nosotros tomamos por regla el procedimiento Gram-Schmidt, que la primera base es idéntica al primer símbolo, ya sabemos que la base es idéntica, pero le tenemos que cambiar la amplitud. Y ya demostramos que para una sinusoide que dura prendida todo T bit, la amplitud de la base va a ser raíz de 2 F bit, o lo que es lo mismo, raíz de 2 entre T bit. Eso es posible porque tengo un número entero de ciclos de portadora dentro de T bit. ¿De acuerdo? Vamos a tener eso claro y cada vez que pueda lo recuerdo. Muy bien. Siendo esta la base, ahora me toca representar este símbolo con esta base. Y digo, bueno, ¿cómo hago para representar una cosa que tiene amplitud B con otra que tiene amplitud A? Bueno, agarro la B y la divido entre B para que quede un pulso unitario, vamos a llamarlo así, y después lo multiplico por A. Y por eso, fíjense que esto que está aquí es el resultado de lo que acabo de decir. Yo tendría que tomar un sub 1 y multiplicarlo por raíz de T bit sobre 2, ¿ok? Que es el inverso de esto. Y luego multiplicarlo por A y ya tengo representado el símbolo S1. Por suerte, el símbolo S2 es 0. Entonces, 0 por uso 1 representa el símbolo 2. Perfecto. ¿Qué ahora hacemos aquí? Bueno, lo primero que hacemos es escribir la energía en función de las variables que tiene la constelación. Fíjense que ya le quité el subíndice P. Esto es energía promedio, aunque ahí no diga E sub P. Energía promedio es este símbolo al cuadrado, sabemos que da 0, no aporta nada por un medio, más este símbolo, la distancia radial de este símbolo al cuadrado, que sería A cuadrado por esto al cuadrado, que es T bit medio. Entonces, de esa manera, eso lo tengo que multiplicar
cada uno por un medio para que me dé la energía promedio. Y por eso un medio se convierte en un cuarto, porque el medio de aquí, porque esto se elevó al cuadrado por un medio de la probabilidad. Esto es la energía promedio y es clave que ustedes lo sepan hacer porque para la distancia mínima a mí no me gusta que me lo den en función de las amplitudes y los tiempos de bit o de símbolo, porque puedo cometer un error al comparar las cosas. Yo cuando en una transmisión garantizo que los A son iguales, no es lo mismo que garantizar que la potencia y la velocidad sea la misma. Entonces me obligo a poner de min en función de la energía y eso es relativamente fácil. Fíjense que aquí, si usted le saca la raíz a esto, aparece A y aparece raíz de Tebit, que están aquí presentes, ¿no? De esa manera uno puede poner de min en función de la energía. Y en este caso particular, me queda que de min es raíz de 2 por la energía. ¿Ok? Si hacemos algo similar con PRK, no tengo que repetir mucho porque la parte de cómo se decide cuál es la base y cómo se representa el primer símbolo S1 es idéntica. Lo único es que ahora el símbolo S2 es el negativo de S1. Eso es todo. Nuevamente calculo la energía con las distancias radiales al cuadrado, cada una por un medio, y este es el resultado que me da. Ahora escribo de min en función de esas distancias tal cual se ven en la constelación, pero como no me gusta, en vez de A y raíz de Tebit, pongo todo en función de la energía utilizando la relación que acabo de obtener de la energía en función de A al cuadrado y Tebit. Y llego a este resultado. De min en PRK es 2 por la raíz de E. Fíjense que pinté una carita feliz, porque si yo comparo esto con esto, fíjense que raíz de 2 es 1.4. Entonces me quedaría 1.4 por raíz de E. En cambio, aquí me queda 2 raíz de E. O sea que obviamente PRK es la más fuerte frente al ruido, asumiendo, ojo, 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 asumiendo que la potencia y la velocidad es la misma. Para ser honesto, en realidad yo estoy forzando a que la energía sea la misma. Ahora, como en la energía intervienen dos cosas, que es la potencia de transmisión y el tiempo de símbolo o de bit, ciertamente alguien me puede refutar que yo puedo tener dos sistemas que no tengan la misma potencia y que tengan la misma energía promedio. Y es verdad, es verdad. Pero las comparaciones que nosotros hacemos tienen que ser lo más justas posible en dos parámetros que son claves, que son el gasto de potencia y la velocidad. Entonces, aunque hay ejemplos en donde yo tengo dos sistemas que tienen la misma energía, pero uno tiene P1, el otro tiene P2, uno tiene Tbit 1 y el otro Tbit 2, es verdad, eso puede pasar. Te puede buscar dos números que E1, perdón, que P1 por T1 sea igual a P2 por T2 sin que las potencias sean iguales y los tiempos de bits sean iguales, es verdad, pero no me sirve para comparar la fortaleza de una manera sólida. Entonces, cuando en estos ejercicios de comparación yo digo la energía es la misma, incluso en el proyecto se los puse explícitamente. La potencia y la velocidad de transmisión son idénticas, de manera que obviamente la energía es idéntica entre esos dos sistemas, pero estoy siendo lo más justa posible. Espero que hayan entendido lo que les quise transmitir. Es importante que cuando voy a comparar sistemas, que es mi plato preferido, o sea, no hay exámenes en donde yo no pida que me comparen dos cosas, porque esa es la idea, que uno como ingeniero caracteriza dos elementos y dice, oye, este será mejor. Bueno, mira, fíjate que es muy caro. Fíjate que este tiene más ancho de banda que este. Mira, mira, fíjate que este gasta más potencia. Y eso es lo que hacen los ingenieros. Diseñan sistemas y para diseñar mentalmente compara. Dice, no, mira, yo no voy a usarlo acá. Eso es muy malo porque ya lo has hecho previamente. Entonces, en vez de usar un sistema OCA, voy a usar PRK. Y después yo te ofrezco otro y tú dices, bueno, ya va, déjame comparar, a ver si me convence. Eso es lo que hace un ingeniero. Entonces, por eso nosotros
nos esmeramos en caracterizar las cosas, llegar a diferentes formas de transmitir señales en este caso, y después compararlas. Y decir, no, mira, yo lo lamento, pero no me importa que sea malo frente al ruido, pero no puedo gastar esa cantidad de potencia, por ejemplo, o no le puedo dar esa velocidad al cliente, por ejemplo. Fíjense que puse aquí OK y PRK y dejé de último FSK, y quiero llamarles la atención que si yo les pongo un ejercicio de FSK y le doy las bases, ¿ok? Sin decirlo, usted puede tener la garantía de que eso es un FSK ortogonal, porque si no, no existiría las bases ni la constelación. Solo para el caso de FSK ortogonal, eso tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso estamos hablando de FSK ortogonal y queda clarísimo. Ay, yo no sé qué me pasó con el puntero. Queda clarísimo a esta altura que es imposible representar un coseno de F1 Hz con otro 8 veces un coseno de F2 Hz. Eso no es posible. Entonces es necesario que tengamos dos bases, una que tiene la forma del símbolo 1 y la otra que tiene la forma del símbolo 2. Puede ser, por ejemplo, coseno de omega 1t, coseno de omega 2t, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Y eso me lleva a una forma distinta para calcular de min. Fíjense que hasta ahora teníamos una sola base y ahora tenemos dos. Bueno, eso no tiene ninguna ciencia ni ninguna complejidad extrema saber calcular esta distancia trigonométricamente. Es esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. Y aquí también calculamos previamente la energía promedio, la cual se calcula ni siquiera meterse en la constelación. Miremos estas señales en tiempo y vea cómo luce la señal en sí. Es una sucesión aleatoria de estos dos símbolos. Lo que es cierto es que todas las sinusoides presentes tienen amplitud A. Obvio que la potencia es a cuadrado medio, eso lo sabemos desde señales y sistemas. Luego lo repetimos en comunicaciones 1. Muy bien, entonces ahora yo sé que la energía es la potencia por Tbit. Ni siquiera quise hacerlo por la constelación. Lo hice utilizando otra vía como para justamente reforzar esa otra vía que nos hemos olvidado un poquito de ella. Muy bien, eso está por ahí tranquilito y ahora calculo de min. Entonces es este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, raíz cuadrada. Y esto es lo que me da. No me gusta. Quiero ponerlo en función de la energía. Bueno, está fácil, porque si pasas este 2 para acá, 2e es igual a cuadrado t bit. O sea que raíz de 2e es a raíz de t bit. Y por eso de min queda así en función de la energía. Y miren qué interesante esto. Miren el valor, raíz de 2e. Miren el de OK. Es curioso porque nosotros estamos acostumbrados a decir que OK es malísimo, pero en este caso, la fortaleza frente al ruido de OK coincide estrictamente con la de FSK ortogonal. Son idénticos, ¿ok? En fortaleza frente al ruido. Es decir, que si usted tiene que elegir entre dos sistemas OK-FSK, con los cuales tiene la misma potencia de transmisión y la misma velocidad de transmisión, usted dice, mire, me da lo mismo. Busco otro criterio para elegir porque en cuanto a fortaleza frente al ruido son idénticos. Después lo vamos a ver de manera más precisa cuando veamos las expresiones de la probabilidad de error, cuando ya, cuando ya hayamos caracterizado las señales y ya estemos como más tranquilos en ese sentido. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de los ejercicios locos que a mí se me ocurren, ¿no? Tenemos una modulación binaria, eso es todo lo que me dicen, que tiene estos dos símbolos. Tenemos un trozo de sinusoide que llega hasta la mitad de este espacio. Observo que esto es 1, o sea que Tbit vale 1, la amplitud vale 1, y el símbolo 2 se parece a este bastante, pero este es al revés. Este está prendido al comienzo del bit, en cambio está apagado al final, y este al revés. Está apagado
y después está prendido en la última mitad del símbolo. ¿Ok? A mí me gusta que ustedes cierren los ojos y piensen cómo luce esa señal en tiempo. ¿Ok? Y tendría que verse parecido a algo como esto, digamos. O sea, que uno tiene trozos de sinusoide y trozos de ceros. Claro, de una manera un poquito distinta, ¿no? Porque imagínense que vienen dos símbolos uno seguido. Eso usted tendría la mitad del tiempo sinusoide, la mitad del tiempo cero, la mitad del tiempo sinusoide, la mitad del tiempo cero. Pero si en cambio viene símbolo uno y símbolo 2, la cosa cambia. Fíjense que tienen un trocito de sinusoide que dura T bit medio y un espacio con cero que dura T bit. Pero bueno, no sé, se me parece mucho a oca. Ok, vamos a dejarlo por ahí tranquilo, pero usted no puede utilizar ninguna de las recetas que hemos visto hasta ahora. Vamos a partir de cero. ¿Ok? La primera pregunta, una pregunta muy simple, tendría que serlo, ¿ok? Pero me la tengo que hacer para ver si esa sinusoide tiene un número entero de ciclos en T bit. Entonces yo digo, ya va, aquí tengo que pensar un poquito cómo es la cosa. Fíjense, en T bit medio hay dos ciclos completos de sinusoide. O sea, que en T bit, de aquí a aquí, hay 4 ciclos de sinusoide. O sea, que el período de la sinusoide es la cuarta parte de T bit, porque caben 4 ciclos. Por lo tanto, la frecuencia de portador es 4 veces F bit. Eso es algo que usted tiene que empezar a manejar con bastante comodidad, ¿ok? Primero definimos que la frecuencia de portador es 4 F bit. Lo segundo que definimos es que esto es un coseno, ¿ok? Cuando me venga para acá, tengo que pensar un poco si esto también es un coseno. Entonces, fíjense, el truco es que terminemos de graficar esto hasta el origen, que yo no lo puedo hacer porque yo pinto horrible, pero nos damos cuenta que si en esta mitad caben dos ciclos, aquí también, o sea que este también empezaría en alto. Es decir, que si a mí me piden que escriba la expresión del símbolo 2, yo diría, eso es coseno de 2 por pi por 4 f bit por t, ¿ok? Entre t bit medio y t bit, y cero en el resto. Normalmente uno lo puede definir al revés. Es cero, la descripción del símbolo 2 es cero entre cero y t bit medio, y luego es coseno, ya de lo que dije antes, entre t bit medio y t bit. Así se describe matemáticamente. Perfecto. Y bueno, de manera más sencilla aún, el símbolo uno se describiría como les estoy pidiendo, pero eso no, realmente nunca, casi nunca yo lo necesito, esas descripciones, pero es formalizar la definición de las cosas matemáticamente. ¿Ok? Entonces ya resolvimos el enigma inicial, que es cuánto vale la frecuencia de portadora, ¿ok? Y ahora me piden las bases. Bueno, miren, aquí hay algo que usted va a tener que aprender a hacer porque yo normalmente los voy a forzar a que tiene que encontrar las bases en el menor tiempo posible. Eso implica evitar en lo posible el escribir el procedimiento Gram-Smith. Usted lo sabe hacer, pero en los exámenes yo lo evito. Eso ocupa mucho tiempo. La probabilidad de que se equivoquen es uno. O sea, seguro que se van a equivocar. Entonces aquí yo les doy algunas receticas para que vayan más rápido. Primero, mira el símbolo S1 y lo primero que usted se pregunta es, oye, estos símbolos, ¿yo podré representar el símbolo 2 con el símbolo 1, por ejemplo? Por supuesto que no, porque usted no puede decir, por ejemplo, que el símbolo 2 es .3S1, no, porque cuando este está prendido, este está apagado. ¿Ok? Entonces usted dice, ok, estoy lista, segurito que con una sola base no puedo. Pero usted después hace la siguiente prueba. Oye, ¿serán ortogonales? Porque si son ortogonales, ahora sí tengo la certeza absoluta que no tienen uno nada que ver con el otro y necesito dos bases. ¿Cómo se calcula o se determina la ortogonalidad? Integramos el producto de S1 por S2. Y adivinen,
Si S1 por S2, que es el producto de dos funciones matemáticas, me da cero, porque cuando esté vivo, este está muerto y al revés, obvio que la integral de cero da cero. Entonces, queda claro que estos símbolos son ortogonales, con lo cual ya usted tiene resuelto el problema, porque ya usted me dice, mire, profesora, listo, ya tengo quién es U1. U1 es igualito a S1, pero de energía unitaria. Y U2 es igualito a S2, pero de energía unitaria. ¿Ok? Entonces, ya ese camino está andado. Entonces, fíjense que yo lo escribo así. U1 es que a veces S1, pero necesito K. ¿Ok? ¿Cómo hago para determinar K? Pues tengo que calcular la energía de la base y la tengo que igualar a 1. ¿Ok? Ay, ya va. Entonces, bueno, ¿cómo calcularía la energía de la base? Es escribir, por ejemplo, la expresión de esta señal, que sería coseno de 2 por pi por 4 bit por t elevado al cuadrado integrado entre 0 y t bit medios y lo igualo a 1. Y de ahí salen los valores de k. Y aquí va a ser igualito. O sea, los dos valores de k van a ser idénticos en este ejercicio. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hice aquí. Y encontré, observen, eso es resolver un problema de una integral, ¿ok? Que por cierto, ojo, fíjense que aquí puse este símbolo, aquí también, pero es simplemente para yo no equivocarme, porque en este caso F símbolo es F bit y T símbolo es T bit. ¿Ok? Y otra cosita interesante es que este coseno yo lo tuve que separar en un medio más coseno de doble frecuencia sobre 2, o sea, me salen dos integrales. Pero como hay un número entero de ciclos en T bit medios, que es el rango de integración, esa segunda integral va a dar nulo, con lo cual me va a quedar solo la primera integral, que sería de k cuadrado por un medio, y termino encontrando esto que está aquí. Y fíjense que al despejar acá, observen el valor que me da. Ustedes se acuerdan el valor que me daba hasta hace rato, me daba esto, miren, raíz de 2 sobre ts. ¿Ok? Ah, mira, aquí cambió. Sí, este ejercicio está hecho adrede, ¿ok? Oye, fíjate, ¿qué diferencia notas tú entre estos dos valores? Bueno, que este es más grande. Ah, lógico, lógico, porque aquí ese coseno dura menos tiempo. Y para que tenga la misma energía unitaria que en los casos de antes, tengo que meterle más amplitud. Entonces, por eso ese valor de K no es el que veníamos aplicando, que es raíz de 2 sobre T símbolo o raíz de 2 por F símbolo, porque sencillamente ese es un símbolo atípico, porque no dura todo Tebit, no dura solo la mitad. Entonces es importante que sepan determinar las bases de una manera rápida, como lo hicimos, ver si se parecen, ver si son ortogonales, proceder a simplemente calcular las alturas de las bases, que pueden ser cajones, pulso, pulso y sinusoide juntos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora lo que nos queda es, dado que ya tenemos la base, ¿verdad? Vamos, bueno, por cierto, T sub S vale 1, porque este bit, ¿no? Es la duración del símbolo, que vale un segundo. Eso lo vimos desde el comienzo del ejercicio. No importa que yo lo llame T símbolo, lo estoy haciendo adrede. T símbolo en binario, este bit. Muy bien, entonces fíjense cómo hago si tengo que K vale 2, o sea que U1 es 2 coseno y U2 es 2 coseno. ¿Cómo hago para representar estos cosenos que son de amplitud 1? Bueno, muy fácil. Multiplicas la base por un medio. Es por eso que los puntitos quedan en 0,5 sub 1 y en 0,5 sub 2. Y esta es la constelación. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos la constelación y ahí podemos sacar de min, etcétera, etcétera. Quiero rapidito que vean cómo calculé la potencia de la señal en tiempo. ¿Ok? Tomo la porción del símbolo S1 y veo, bueno, a cuadrado medio sería la potencia si estuviera encendido todo el tiempo, pero está encendido solo una fracción que es 0,5 tebit entre tebit.
Pero además hay que multiplicarlo por un medio porque son equiprobables y es binario. Más cero al cuadrado, que es culpa de este. Y aquí lo mismo, cero al cuadrado, y este es el aporte de este. Y bueno, al final, como A vale 1, la potencia da un cuarto, cosa que no nos sorprende para nada, por cierto, ¿no? Porque la sinusoide en cada símbolo está prendida a la mitad de tiempo. Eso sería lo mismo que tener un oca que está prendido todo Tebit, pero el otro símbolo está apagado todo Tebit. Entonces, por eso la potencia da ese valor que es A cuadrado cuarto. ¿De acuerdo? Déjeme ver, creo que ya aquí, sí, terminé. Y antes de cerrar la clase, quiero que imaginemos cómo es la DEP. Y quiero que me pongan atención. La DEP de OCA es así. ¿Ok? Bueno, la señal que les estoy ofreciendo, fíjense que luce muy parecido a un OCA. O sea, si alguien lo ve así, rapidito, ve una señal, 10 bits, 15 bits, dice, oye, eso se parece a OCA. Y en efecto, tú puedes tener la garantía que la densidad de esto va a ser un sin cuadrado centrado en la frecuencia de portadora, que es 4 F bit. Júralo. Pero ojo, este corte no va a estar en vamos a llamar esto F portadora más F bit. No, 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 no. Va a estar en FC más 2 F bit. Porque como dura menos tiempo, dura la mitad, el ancho de banda se duplica. Entonces, el ancho de banda, en vez de ser de 2 F bit, es de 4 F bit. Voy a cortar, en la próxima clase voy a insistir en esto. Voy a dejar de compartir, voy a tomar una captura de pantalla y voy a cerrar porque ya me va a botar.